Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas, todos a este Congreso de Educación Musical. Vamos a comenzar con Pechacucha Mesa 4, quien modera Cintia Villagra y Esperanza Sandoval, de las carreras de Pedagogía en Música. Va a comenzar mi compañera presentando al primer exponente. Entonces, el primer exponente del día de hoy nos va a hablar sobre su proyecto que se llama El Sonido Palabra, Medicina en la Educación a Distancia. Experiencias y desafíos en el trabajo virtual con adultos. De manera virtual aquí se encuentra Felipe. Y él es de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Así que, ¿estamos listos? Bien. Cuando comience la presentación, puedes comenzar a hablar. Listo. Muchas gracias. Yo la voy a ver la presentación también, ¿cierto? Sí. Bien. Gracias. ¿Listo? Sí, puedes comenzar. Bien, gracias. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Felipe Vergara, Flor de Palabra, y vengo a compartirles hoy una investigación que nace de una pregunta, y esa pregunta que nos hicimos fue ¿cómo hacer una educación musical que permitiera a quienes viven esa experiencia del aprendizaje transmitir el mundo interno, el pensamiento, el sentimiento, sus emociones, su cultura, etcétera, a través de un lenguaje artístico sonoro, sonoro verbal? Los elementos que fuimos trabajando tienen relación con los lenguajes artísticos combinados, con la medicina tradicional china, y nos ocupamos de que las personas que fueran educándose tuvieran herramientas para poder transmitir lo que tenían adentro, y en eso encontramos que debía ser una educación que trabajara lo simbólico más que la ejecución técnica de un instrumento. Y también buscamos elementos que estuvieran en los distintos lenguajes artísticos, y entre eso encontramos el ritmo y la improvisación. El ritmo es un concepto que está en distintas culturas, tanto muy antiguas como más actuales, y básicamente el ritmo se ha entendido como la organización del mundo, de la vida. Es tan así que, por ejemplo, Victoria Santa Cruz tiene un ritmo que se llama el eterno organizador, que ahí habla un poquito de esto que estoy mencionando, y también podemos encontrar el ritmo visual, corporal, sonoro, verbal, etc. La improvisación es la forma que tenemos de habitar el momento presente, que fluya eso que tiene adentro esa persona y pueda canalizarlo. Entramos a través de la meditación en esos procesos y le llamamos acto artístico sanador, que lo sacamos de un texto de Rodolfo Kuch, que habla sobre estética de lo americano, como acto artístico. Nosotros le pusimos el apellido de sanador. Y la estética de lo curativo también viene con un trabajo de Enrique Dussel sobre la estética de la liberación, y tiene relación con que esa persona, el mundo simbólico que expresa a través de su sonar, sea una herramienta que realmente le ayude a curarse. Investigando también encontramos que en distintas culturas ancestrales como la mapuche, en la Amazonía y los taoístas, el sonido y la voz también han sido usados como herramientas curativas, de una forma bien amplia, y que un elemento que tenía la gente que tanto hacía el sonido como quien escuchaba era el pensamiento, la cosmovisión, el feyentún, diría el mundo mapuche, el beguá, ¿cierto? Tener un gran pensamiento, un fuerte pensamiento, para poder hacer y para poder interpretar ese discurso sonoro. En la medicina tradicional china, ese pensamiento se llama Shen. El Shen sería algo que habita en nuestro corazón, en los órganos. En la traducción podría ser un psiquismo, pero que a su vez tiene un montón de relaciones y lo que se llaman correspondencias. Las correspondencias son cómo ese Shen, en sus distintas variantes, sentimientos, lo que dice Enrique Dussel con respecto a la estética de la liberación, tiene sonidos, colores, sabores,
elementos, estaciones del año, partes del cuerpo, etc. Entonces, desde los lenguajes artísticos combinados, ese es un gran ingrediente porque permite que el sonar y lo sonoro verbal se enriquezca no solamente con elementos de lo que entendemos como música. Entonces, para poder hacer este discurso, entendimos que teníamos que tener instrumentos musicales y le llamamos organología sanadora a la clasificación que hace relación con estas correspondencias de los 5 elementos, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Para poder acceder a este discurso sonoro, lo que hacemos es cantar o llamar a los resonadores, que son los puntos de acupuntura, que para la medicina tradicional china fueron revelados por el cielo al emperador rojo hace miles de años. Y lo que se hace es cantarlos, pero en un nombre alquímico. Hay un autor que se llama José Luis Padilla Corral, en su libro Resonando en la Salud, que habla sobre las propiedades curativas del canto de resonadores. Y la escuela Neijing, que él es director de esa escuela, se ha dedicado a esa traducción alquímica, a buscar el sentido en español de esos nombres en chino. Y eso es lo que nos hemos dedicado a lo que llamamos hoy en día un sonido medicina, un sonido para cuidarnos. Y todo este proceso, que si bien partió siendo presencial, en el tiempo de pandemia, con toda la vorágine virtual que ocurrió, comenzamos a hacer una educación musical virtual, a distancia, con gente de Chile, yo estoy en Argentina, con gente de Colombia y de otros países. Y pasó que en el año entre el 2020 y 2021 hicimos lo que se llamó Musicalizarte, y ahí ven en la pantalla el compilado, la gente comenzó a grabar con sus mismos celulares, por ejemplo, un elemento inédito dentro de la educación musical de adultos que cuesta muchísimo, me refiero como gente común, no músicos de oficio. Y el año 2022 hasta la fecha, cambió el nombre, cambió el programa a Formación en Sonidos Medicina, y pasamos de elementos más técnicos de la música, como la cifra indicadora, con la cosmovisión y todo, allá elementos más amplios en lo sonoro, en lo artístico, en lo poético, revisando textos antiguos como el Tao Te Ching, etcétera, y vinculándolos a elementos del pensamiento también de la Via Yala. Hoy en día tenemos una plataforma que vamos grabando, y también nos hemos dado cuenta que como trabajamos con adultos, de pronto la familia, el trabajo, distintas cuestiones hacen que, por ejemplo, un encuentro sincrónico sea difícil que se mantenga en el tiempo. Entonces la gente lo que hace es revisar las clases y nos vamos comunicando, a veces por encuentro sincrónico o por WhatsApp, por ejemplo. La mayor cantidad de personas con las que hemos trabajado son mujeres desde 40 años en adelante, hombres muy poquitos, ninguno ha terminado la formación, y disidencias también, si han llegado a través de lo que podemos identificar como mujer, ¿cierto? O femenino, con cuerpo femenino. Y hemos evaluado de manera formativa, y actualmente estamos buscando poder llegar a manera escrita. Entonces estamos ahí calibrando cómo son las evaluaciones, en qué momento hacerlas, para poder tener mejores devoluciones y seguir avanzando en este proceso de formación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Felipe por tu presentación, tus explicaciones. Ahora le vamos a dar espacio al chat para que pongan sus preguntas, y si hay preguntas aquí presencial, levanten la mano. ¿Hay unas manos levantadas allá? ¿Sí? ¿No? Ninguna mano. Pueden levantar la mano, abrir micrófono o poner sus preguntas en el chat. Hola Felipe, Pedro Iglesias acá. Interesante tu ponencia. Como que no, claro, estos pechacuchas son bien cortitos, pero claro, quedan como hartas cosas en el tintero, me imagino. Y tal vez aprovechar esta instancia para que nos explicaras un poco, porque claro, explicaste los fundamentos, de dónde venía todo, pero nos explicaras en qué consiste una sesión de esta
un poco lo que entendí era como una especie de musicoterapia, ¿cierto?, con fundamento en la medicina china. ¿Y cuáles han sido los resultados que has podido observar, digamos, en la realización de estas sesiones? Bien, gracias. Tu nombre se me olvidó. Pedro. Pedro, hola Pedro, ¿qué tal? Em, Básicamente lo que hacemos es entrar en estado de meditación. Y la meditación como una forma de respirar. Distintas técnicas a través de la respiración es empezar a respirar. Y la medicina china es una medicina que finalmente es una forma de vida. Entonces, llevarlo al arte no es algo muy complejo realmente, con esto de las correspondencias, etcétera. Entonces, lo que hacemos es entrar en meditación, a las personas se les explica toda la parte conceptual y primeramente yo toco para ellas o ellos para que vivan la experiencia y luego con la parte ya cuando la persona entiende por qué está haciendo, por qué va a cantar ese nombre, la puerta del espíritu, el centro de la sinceridad, etcétera, y por qué va a ocupar un cajón peruano, una flauta, por ejemplo, eh, toca y empieza a encontrar en ese nombre, que se empieza a cantar el nombre, un, una musicalidad. En la conceptualización del resonador es donde está esa idea sanadora, digámoslo así. Es donde está esa magia y conjuro que habla Rodolfo Kusch para referirse a la estética de lo americano. Bien, en el chat hay otra pregunta de Ángel Peña. Dice, ¿has trabajado con enfermedades en particular o salud en general? Hola Ángel. Sí, bueno, yo soy terapeuta en medicina tradicional china, estudié música en Chile, acá en Argentina estudié medicina china, entre otras cosas. Y sí, trabajamos actualmente todas las semanas, de lunes a viernes, con medicina china, acupuntura, moxibustión, dígito, y a la persona mientras, por ejemplo, está punturada con agujas, se toca y se cantan. Y en el caso de la gente que está en formación, hay un ciclo inicial que es para prácticas del autocuidado tipo público general, y hay un ciclo más de profundización, que ahí son personas que son terapeutas o quieren trabajar algo en específico. Y cuando vas viendo cada reino, el agua, el fuego, etcétera, se van haciendo distintos toques para ciertos tipos de enfermedades, si da el caso. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la siguiente ponencia. Te agradecemos mucho, Felipe, por tu presentación. Esperamos haya sido clarificador para los presentes también. Muchas gracias por conectarte aquí con nosotros. Entonces, mi compañera va a presentar la próxima ponencia. Continuamos entonces con nuevos enfoques didácticos basados en la música electroacústica, en la formación inicial y musical de maestros y maestras. Esto es una presentación virtual también de Adela González Zamora, Adolf Murillo y Jesús Tejada de la Universidad de Valencia, España. Hola, ¿me escucháis? ¿Te escucha? Te escuchamos un poquito bajo. ¿Puedes hablar, por favor, Adela? Sí, claro. ¿Ahora me escucháis? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Ahora sí? Vale, genial. Cuando puedas ver la presentación, comienzas. Sí, vale, genial, perfecto. Vale, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la organización por dejar presentar nuestro trabajo aquí. Y soy Adela González, seré yo quien presente la investigación, el Pechacucha, con el título de Nuevos enfoques didácticos basados en la música electroacústica en la formación inicial y musical de maestros y maestras. Esta investigación surge de la necesidad de incorporar nuevos modelos de formación musical del profesorado para adaptarse a las demandas de la sociedad y los cambios, y por ello se estudia un enfoque implementado en la Universidad de Valencia en el primer curso de maestro en educación primaria en la asignatura de didáctica de la música. Para ello nos planteamos las siguientes preguntas de investigación, que si
puede un enfoque basado en el sonido transformar las prácticas hacia modelos mucho más creativos e innovadores, y si a través de este enfoque implementado, qué tipo de competencias desarrolla ese profesorado generalista, que no será especialista. Para ello, lo concretamos todo en el objetivo principal, que es analizar las transformaciones desarrolladas por el futuro profesorado generalista a partir del enfoque implementado. Para todo ello nos planteamos una metodología que explicaré a continuación. Se trata de una investigación cualitativa en la que los participantes son los 40 alumnos de la asignatura de Didáctica de la Música, que tienen entre 18 y 19 años más o menos, y y la investigadora, que en este caso fui yo, la observadora no participante, que estaba dentro del aula durante las sesiones recogiendo datos. El enfoque que implementamos tuvo 4 pilares básicos, ¿no? La creatividad, la música basada en el sonido o música electroacústica, el trabajo colaborativo por grupos y el trabajo multidisciplinar, de trabajar distintas disciplinas a partir de la música. Todo ello se concreta en un aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los distintos grupos de trabajo conformados por el alumnado desarrollaba un proyecto en el cual tenían totalmente libertad para poder desarrollar, crear e implementar las ideas que quisieran, siempre y cuando la música fuera el eje central y fuera educativo, evidentemente. Para ello se comenzó con la exploración sonora, y es que el alumnado trajo una serie de objetos al aula y grabaron los distintos sonidos que se podían como producir con ellos, ¿no? Y a partir de aquí y a través de aplicaciones tecnológicas se pudo modificar esos sonidos y crear música. Pero no solamente eso, sino que también se implementaron una serie de actividades o detonantes que eran un espacio reflexivo a partir de una idea. El alumnado exploraba las posibilidades que le daba esa idea que el profesor había dicho en clase, y podían implementar luego distintas posibilidades en sus proyectos. Se recogieron los datos a través de análisis de documentos, de distintos documentos que después explicaré, y a partir de grupos de discusión, concretamente 7 con cada uno de los grupos de trabajo del alumnado. En el análisis de documentos se analizaron autoinformes individuales de cada uno de los alumnos, en el que desarrollaban a partir de preguntas abiertas temas sobre la experiencia y lo vivido en el aula, informes de las actividades o detonantes, que es lo mismo, las memorias grupales de los proyectos, una por cada uno de los grupos de trabajo, y el diario de campo de la investigadora, en el que se recogían pues las sesiones. El análisis de la información se llevó a cabo a través de la herramienta Atlas-T. Se codificaron todas las unidades de significado. Después se hizo una primera categorización de esos códigos. Se agruparon los códigos en familias. Y finalmente se revisaron todas las categorías y surgieron 7. El trabajo colaborativo, los aspectos positivos y los aspectos negativos de la experiencia, el aprendizaje basado en proyectos, los aspectos metodológicos de todo el enfoque y, por último, una transformación de la educación musical, que más tarde en las conclusiones se verá más claro. Estas categorías nos ayudaron a articular todos los resultados y conclusiones, que en esta presentación hemos agrupado en 5 temas: formación del profesorado, creatividad, trabajo colaborativo, multidisciplinariedad y, por último, la transformación de la educación musical. Primero, en la formación del profesorado, a partir de la experiencia vivida, el alumnado en la recogida de datos, tanto los grupos de discusión como los informes, explicaban que han experimentado un cambio y una resignificación de lo que significa música y educación musical, y que gracias a ello tienen herramientas y una experiencia para poder después aplicar a su praxis docente. También la creatividad, un componente muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente, y es que el trabajo colaborativo ha ayudado al desarrollo de esa creatividad. Los momentos de tensión entre el alumnado
cuando hay varias ideas o hay una dificultad, surge alguna barrera, poder traspasarla, todo eso ayuda al desarrollo de la creatividad. Y es que no solo el trabajo colaborativo desarrolla la creatividad, sino también habilidades y capacidades sociales. Les ayuda a observar, entender y comprender distintos puntos de vista, la interacción social, a poder gestionar ya no solo el trabajo individual, sino también el trabajo grupal y nutrirse del conocimiento de sus compañeros. La multidisciplinariedad. Se puede desarrollar todo un proyecto multidisciplinar en el que se relacionan distintas disciplinas solo a partir del trabajo de la música, del trabajo del sonido. Y la prueba de ello son los 7 distintos proyectos que se implementan, cada uno distinto con disciplinas totalmente distintas. Y por último, la transformación de la educación musical. Y es que rompen con todas las experiencias anteriores de lo que es para nosotros el enfoque tradicional de la lectoescritura musical, ¿no? Ya es totalmente distinto. Y este tipo de enfoques generan tanto nuevas posibilidades de enseñanza-aprendizaje en la educación musical. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por escucharme y si tienen alguna duda o pregunta quedo a su disposición. Muchas gracias, Adela, por tu presentación. Muy interesante tu tema. ¿En sala hay alguna pregunta para esta ponencia? ¿Sí? Hola Adela, buenas tardes. Te saluda Diego Barrera de la Universidad Alberto Hurtado. Mira, me gustó mucho cuando tú hablaste de multidisciplinariedad a través de los sonidos. Me gustaría si pudieras ahondar un poquitito en cómo eso ocurrió, cómo las distintas disciplinas entendieron las sonoridades. Eso, gracias. Sí, claro. Te explico. Es que claro, el pechacucha no da para tanto y era, la verdad que fue mi trabajo final de máster junto a mis profesores y es muy extenso. Pero sí, el alumnado a partir de los sonidos que grabó, el profesor en el aula lo que les dijo es, a partir de aquí tenéis que crear un proyecto. Cada uno de los proyectos era totalmente distinto. Había que desarrollaba la música con problemáticas sociales. Crearon como unas viñetas con los sonidos y contaban historias sobre problemáticas sociales que se ven en el aula y en educación primaria, sobre todo con niños. Había otro que creó una oca musical, un juego musical que era la oca como la del parchís de toda la vida con los dados, pero eran pruebas musicales y los sonidos estaban metidos dentro del juego, tenían que interactuar con ellos. También había otro que a partir de los sonidos que grabaron y modificaron, crearon como una concienciación sobre la ecología, ¿no? Sobre la contaminación acústica, la necesidad de cuidar la naturaleza. Luego había otro que era sobre las emociones, cómo interactúan esos sonidos con las emociones del alumnado a través de la pintura y de la grafía, ¿no? De la escritura con, o sea, la escritura de lápiz de las grafías que se crean. Claro, no tenían ninguna directriz de hay que relacionar la música o los sonidos con estas disciplinas. Eran totalmente creativos de lo que ellos creyeran. No había nada que estuviera bien o mal. Entonces, claro, daba muchas posibilidades. Son proyectos totalmente distintos que luego después ellos presentaron en clase al resto de compañeros. Entonces tenían una parte performática en el aula, aparte de lo que es la memoria escrita de todo el proceso. No sé si te he contestado a la pregunta. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos dos preguntas, dos manos levantadas. Si pudiéramos dar la palabra a Ángel. Ángel. Hola, ¿se escucha? Hola. Voy atrás. Sí, quería preguntar lo siguiente.
me pareció muy curioso que mencionaste y tomaron en cuenta la teoría de la aprendizaje de proyectos. Siendo Ángel, esta, sí, no te entendemos muy bien. ¿Es posible que escribas tu pregunta en el chat? Por favor. Gracias. Felipe, ¿puedes hacer tu... Hola, hola Adela, gracias por la Hola. presentación. Me quedé con la consulta, quizás son dos en una. Em, ¿Cómo es los estudiantes, las estudiantas que estaban, qué edad, quiénes eran, como para tener una idea? Y cómo fue que armaron la música. Me imagino que habrán ocupado algún tipo de programa. ¿Cómo fue ese proceso de enseñarles? ¿Ves que no es lo mismo enseñarle a una persona grande, a una persona menor de edad, o sea, pequeños, jóvenes, etcétera? Eso, quería saber ese detalle. Gracias. Sí, claro. A ver, es que en España, en el grado de educación, de maestro en educación primaria, hay una asignatura en el primer curso que es general. Porque, o sea, obviando qué especialidad tú quieras coger, la tienes que cursar sí o sí, y es didáctica de la música. ¿Qué pasa? Que aquí se junta gente que tiene estudios musicales fuera de lo que es la educación general, ¿no? Que igual tocan un instrumento, van a clases de música, a la escuela de música del pueblo, con gente que no tiene nociones de música, lo básico que se pueda dar en el cole, de tocar la flauta y leer notas, que igual hace ya mucho que no dan. Eh, entonces, claro, este tipo de alumnado no tiene nociones de lo que es la escritura y lo que es escribir música o componer. Entonces, lo que se hizo en clase es que trajeron objetos, había gente que trajo fundas de gafas, otro que trajo como cajitas que hacen sonidos, objetos de casa de que te encuentras de por aquí, ¿no? Y lo trajeron a clase, grabaron sonidos con un micro y luego utilizamos una aplicación que se llama Aglaya Play, ¿vale? Que luego la escribo en el chat porque está para descargar gratis en ordenador y en móviles. Y a partir de ahí metían los sonidos y tú puedes ir modificando y grabando. Y puedes meter varios a la vez. Entonces, claro, te da muchas posibilidades de crear música. Y no tienen necesidad de conocer. Es un programa muy básico, muy intuitivo, funciona súper bien y es muy fácil de usar. Entonces no tenía necesidad de tener una formación. Claro, lo que se pretende con este trabajo es que ese profesorado generalista después pueda trabajar con el especialista de música en el aula, que sea toda una sinergia, que están los dos juntos y se pueden hacer proyectos y cosas fuera de lo que es el típico libro de música. No sé si alguna duda más o te he respondido bien. Sí, gracias. Gracias. Felipe, ¿tenías otra pregunta o estás bien? ¿Sí? Ya, No, tenemos... no me quedó, o sea, no me quedó claro con qué edad tenía la gente. Ah, No 18, sé si eran. 19. Ah, ya, listo. Listo. O sea, gente que Primer, maneja igual la tecnología. sí, pero Ya, yo lo he usado esto en tercero de primaria, que son niños de 8 años, y funciona igualmente, ¿eh? listo. O Gracias. sea, ese programa funciona igualmente. Luego lo escribo en el chat. Con niños de primaria funciona también. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Ángel en el chat. ¿La teoría de aprendizaje basada en proyectos fue escogida por alguna razón en particular o fue la mayor pertinencia de aplicar para el proyecto? Fue porque cuando yo escogí mi tema de TFM, que quería trabajar multidisciplinariedad en música, mis profesores, mis tutores de TFM, trabajaban a través de proyectos en el aula. Entonces, claro, se trabaja por proyectos, yo creo que porque también da más posibilidades para el trabajo colaborativo, que es una de las partes importantes de la investigación, o sea, el trabajo colaborativo entre el alumnado. No es
por ninguna, es porque siempre trabajamos por proyectos en el aula, en la universidad. Perfecto. Muchas gracias, Adela. Gracias a vosotros. Finalizamos entonces con la presentación de Adela. Ahora pasamos al último Pechacucha que lo va a presentar Esperanza. Muchas gracias. Esta vez tenemos aquí presencial a la presentadora. Ella es Victoria Fernández Rivas, de la Universidad de Valparaíso de Chile, y su proyecto es el desarrollo musical durante el segundo ciclo básico, la relevancia de la música en el currículum nacional. Así que, bienvenida, Victoria. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Ya. Sí, se escucha. O ahí. Mejor lo tengo ahí, por si acaso. ¿Ya? Primero que nada, muy buenas tardes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Victoria Fernández Rivas. Soy alumna de la Universidad del Paraíso. El título de mi investigación es el desarrollo musical en el segundo ciclo básico y el objetivo a grandes rasgos era comparar el currículum formal presente por el Minoduc y el currículum real que se trabaja en el aula por los y las docentes de música, principalmente. Según Piaget, el desarrollo del niño está dividido en etapas o estadios. Sí, ahí está. Bueno, ahora sí. Según Piaget, el desarrollo del niño está puesto en etapas de estadio y cada etapa los niños adquieren y estructuran el conocimiento de diferente manera. En la etapa inicial principalmente se basa más en la experimentación y en la incorporación de los conocimientos mediante los sentidos y en su relación con el entorno. A principios del siglo XX más o menos surgen metodologías que se ligan más a la psicología, al desarrollo del psicoanálisis del niño y se empiezan a desligar un poco el tecnicismo musical, surgiendo métodos como Dalcroze, Orff, Wieland y Kodaly que se inspiran en la creatividad y se orientan hacia la experimentación y el juego para un aprendizaje significativo. En un ámbito nacional tenemos lo que es la ley 19.928, que propone que el Estado de Chile apoya, estimula, promueve y difunde la labor de diferentes profesionales u oficios en torno a la música. No obstante, solamente el artículo número 3, en los puntos 6 y 11, hay un apoyo hacia las instituciones educativas y hace una referencia hacia la educación musical. La ley 20.370 nos da la libertad de que las instituciones educativas puedan decidir qué enseñar y qué no dentro de sus aulas, muchas veces dejando fuera lo que es el ramo de música dentro de sus programas, relegándola a un papel secundario, optativo y ornamental. El sistema educativo chileno tiende a valorizar unos conocimientos por sobre otros. En cuanto a las bases curriculares, y de acuerdo al doctor Ángel Alvarado, el currículum chileno expresa que la creatividad asume un rol esencial en la educación musical. No obstante, las prácticas creativas en el aula son poco potenciadas y muy poco valoradas muchas veces. Bueno, quiero aclarar que toda esta investigación nace a partir de mi contexto de experiencia práctica intermedia que realicé en la Escuela Básica San Luis de Cerralegre en Valparaíso. Yo realicé titularidad en séptimo básico y un curso de ayudantía de quinto básico. Observé en ambos cursos la primera unidad y en la segunda unidad fue observada en quinto básico y en el séptimo básico realicé planificaciones para esa unidad. Algo muy común que se dio en el curso de séptimo básico fue el repetir sin pensar, que era una reiteración en la realización de clases similares por parte del docente, además de una memorización y reproducción de conceptos, siendo que el Mineduc te propone una gama de actividades en donde se puede trabajar colaborativamente docentes y estudiantes. Algo que realmente se destaca, que yo observé, fue que había una falta de diálogo reflexivo, una poca costumbre a realizar reflexiones, y al momento de planificar, por mi parte y conjunto con otro compañero, propusimos una creación básica, una creación básica, y surgió mucho que era la pregunta de cuándo vamos a tocar.
Por otro lado, tenemos en quinto básico que era tocar por tocar y era la falta de contextualización en el repertorio. Bueno, se observó que el aprendizaje musical estaba orientado a la imitación con una falta de contextualización en el repertorio, considerando que el Mineduc en el 2000 tiene un eje que es de reflexionar y contextualizar y da una relevancia, lo define y dice que es súper importante como relacionar el contexto con el ámbito musical. Por otro lado, el aprendizaje del repertorio se da a través de la escritura en la pizarra de las notas, no había ninguna utilización de grafías convencionales o no convencionales y la misma metodología fue ocupada en otros cursos. El Mineduc propone y señala que es beneficioso que los alumnos estén en constante contacto, ya sea de grafías convencionales o no convencionales. Por otro lado, tenemos una estandarización de las metodologías de la educación musical. Se observó que en ambos cursos la primera unidad fue evaluada por una evaluación cuantitativa, con una realización de pruebas de selección múltiple, además de que estaba, bueno, una educación tipo conservatorio que está muy orientada hacia la enseñanza musical mediante el tecnicismo musical principalmente. Bueno, tenemos tres grandes ejes en música, que es escuchar y apreciar, interpretar y crear, reflexionar y contextualizar, siendo este último el eje que menos se ve. Si uno ve el diagrama explicativo de la organización curricular, música más allá de tocar e interpretar, sino que abarca también un ámbito histórico, cultural, comunitario, reflexivo, de autodescubrimiento también. Bueno, la música está fuertemente ligada a la figura del docente. Es este mismo quien presenta la valorización de su trabajo en el curso. De acuerdo al Mineduc, la performance del profesor o la profesora debe ser dinámica, debe guiar, señalar, preguntar, incentivar y también poder trabajar con grupos pequeños dentro del aula. Existe una falta de coherencia interna del currículum en cuanto al lineamiento que nos proponen los planes y programas, en donde nos dice que en la clase de música se debe hacer música, es decir, escuchar, interpretar, crear, comentar, analizar, investigar, a comparación con la cantidad de horas pedagógicas que nosotros tenemos para trabajar todos los planes y programas, o sea, todas las actividades o el contenido propuesto por los planes y programas. Bueno, dentro de toda esta investigación nacen propuestas, principalmente en el eje de reflexionar y contextualizar, se propone la generación de la utilización de diálogos guiados para ampliar poco a poco la perspectiva del estudiante y la utilización de apps como Mentimeter, que es una manera llamativa de compartir opiniones, reflexiones o conceptos que surgen en la clase. Por otro lado, también realizar una alternancia entre unidades donde se trabaje el repertorio y en otras en donde se pueda ver el ámbito más experimental y creativo de la música, pudiendo también incorporar otras áreas de conocimiento, siempre considerando una contextualización inicial ante cualquier actividad a trabajar durante la unidad. Bueno, a modo de conclusión, las exigencias puestas en las bases curriculares difieren muchas veces de las metodologías aplicadas en el aula. Hay una constante reproducción de conocimiento y también de realizar evaluaciones que están basadas en la reproducción también del conocimiento, tanto teórico-cultural como teórico-técnico, y hay que considerar que en realidad las reflexiones y el ámbito creativo de la música no se puede cuantificar. Si bien los planes y programas nos presentan una serie de herramientas y objetivos a trabajar, es incongruente con la cantidad de horas que nosotros tenemos para desarrollar todo esto en el aula, que son 2 horas pedagógicas, y hay que ser realistas, o sea, de las 2 horas pedagógicas son alrededor de 50 minutos en donde realmente tenemos el trabajo duro del contenido, y en el mejor de los casos, quienes trabajamos con educación media, tenemos los electivos tercero y cuarto medio. Este es un poco de la bibliografía que yo ocupé para realizar mi trabajo y nada, agradecer por la oportunidad de poder presentarme en este Congreso de Educación. Eso, muchas gracias. El micrófono. Muchas gracias por tu presentación. Ahora abrimos espacio para las preguntas, ya sea dentro de la sala y en el chat. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? ¿Alguna pregunta en el chat? Hay unas manos levantadas. Ángel Peña, te damos la palabra. Hola, creo que ahora sí se escucha. Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí se escucha bien. Ya. Bueno, mira, permíteme felicitarte por esta investigación. No sé si la base teórica la fundamentaste en una de las que trabajó el currículum, que es Marta Casarini, que ella planteó en sus escritos que el currículum es el formal, el real, del que hablaste,
y del oculto, que es otra temática, ¿no? Más extensa. Pues te felicito por ese trabajo, porque de verdad muy pocas son las investigaciones que se preocupan por hacer ese análisis de qué es lo que realmente está ocurriendo en el aula más allá de lo que se planifica. Entonces, bueno, gracias por la participación y felicitaciones por eso. Muchas gracias. Ahí creo que hay otra pregunta en el chat. O sea, no, sí. Ya. Rodrigo Espinosa. Ahí con la manita levantada. ¿Se me escucha? Si no, Felipe Vergara. Hola, ¿me escuchas? Sí. Tu nombre se me olvidó, disculpa. Victoria. Hola, Victoria. Bueno, gracias ahí por la presentación. Tengo como una pregunta que sale de una reflexión. Quienes hemos estado en el aula, yo creo que tenemos esta, ¿cómo explicarlo? Como salimos de la universidad, a mí me pasó así mejor. A mí salí de la universidad también con ganas, ¿cierto? De hacer. Y uno ve a los profes cuando hacen la práctica. Pero bueno, como tú también bien dices, la realidad del aula a veces lo dificulta. Entonces, ahora que hablabas, me preguntaba, ¿cierto? Como, ¿cuánta gente escucha música? Los mismos estudiantes de la escuela, pero ¿cuántos de esos estudiantes realmente hacen música? Algo pasa, ¿no? Y algo les pasa a los profes que estudiamos con muchas ganas y después de unos años en el aula ya como que, como tú bien dices, vamos repitiendo, como haciéndolo un poco más corto, más fácil. Entonces, en ese contexto me gustaría saber cómo es para ti este desafío, ¿no? Porque si estás estudiando música para ser profe y ya sabes más o menos lo que te espera, ¿cómo te estás preparando para que no sea una frustración y que eso que estás planteando hoy en día con estas ganas pudiera hacerse realidad y crecer? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo personalmente tuve mi experiencia de práctica intermedia, que es la que se basa mi investigación, y también tuve mi experiencia de práctica profesional. Personalmente, como trato de no recaer en el tema de repetitivo, reproductorio, es difícil porque, bueno, trato de recordarme constantemente, y también mis profesores, debo agradecer a mis profesores también, que siempre nos empujan que busquemos alternativos, que realmente veamos los planes y programas del Mineduc, porque los planes y programas del Mineduc te presentan actividades que no necesariamente se basan en este tema de reproducción, sino que muchas veces hay involucran a la literatura, hay un trabajo colaborativo de docente-estudiante, entonces hay que rebuscar. Principalmente me dedico a pensar o me rebusco, le doy vuelta a las ideas que puedo llegar a tener y le consulto también la guía a mis profesores de, primero que nada, bueno, en este caso a mi profesor guía, de si era factible realizarlo en el curso o de qué manera puedo realizar esta actividad sin que sea así como súper estructurada y fome, sino que también a los niños les guste principalmente. Y la verdad yo creo que va a ser un constante recordatorio de cómo me gustaría a mí, cómo me hubiese gustado también que me hubiesen hecho la clase de música a mí, que me hubiese gustado experimentar y tener eso constantemente. Yo creo que igual en más de algún momento voy a recaer en el tema de la repetición o en el tema de la reproducción. A lo mejor voy a tener clases que no van a ser tan entretenidas, clases que a lo mejor sí se van a basar más en la experimentación y en la creación. O sea, eso lo voy desarrollando, yo creo, más a futuro, más en la práctica profesional que voy a realizar más adelante. No sé si contesta su pregunta. Creo que sí y creo que no, pero no sé si, creo que para que no sea como extenso, simplemente me parece bien, ¿no? Como, creo que, o sea,
solo como una reflexión. O sea, por ejemplo, ¿cierto? Tienes 2 horas semanales con un curso, Sí, po. de las cuales tú dices 2 horas pedagógicas, son 50 minutos reales. ¿Cómo hacer para no estrellarse con el muro de la frustración? A eso me refiero. Si tienes como, ¿qué herramientas has hecho o estás pensando o estás aplicando? También como una persona que me propongo como una persona que pueda aprender de alguien como tú, que tiene ganas y que tiene el ímpetu de buscar. A mí me pasa así. Personalmente, nosotros en la universidad tenemos un ramo que está orientado a la planificación. Entonces, yo personalmente trato de planificar y destinar los tiempos. Por ejemplo, en el inicio me va a demorar 15 minutos en el inicio, ya, 20 minutos realmente. Para mi actividad general, digo ya, son 50 minutos, hago una actividad grande, por así decirlo, que se pueda desarrollar con los tiempos. Y en realidad, como era mi práctica profesional y mi práctica intermedia, preguntaba igual la percepción de mi profe guía. Y el cierre también destino los 15 minutos. O sea, soy como bien estructurada en mi planificación de cuánto tiempo le voy a destinar a cada cosa y tratar de no sobrepasarme personalmente. Eso es lo que hago. Esa es como la forma en que yo trato de estructurar y de alguna manera no caer tanto en este círculo. Sí. Ah. Ay, yo. Para mantener. Ya, entonces le damos muchas gracias a Victoria, a Felipe y Adela. Muchas gracias por sus presentaciones, por la gente que vinieron aquí presente. Y nos volvemos a encontrar entonces a las 4, a las 16 horas en la mesa 4. Así que eso. Muchas gracias a todos. ¿Algo más que decir? Tenemos un cafecito si quieren venir. Dale, voy.